No. Y ahora que estábamos hablando sobre la Carta Natal de Estados Unidos y demás, me llamaban poderosamente la atención porque esa película tiene un mensaje muy particular con respecto a la astrología. Digo, no me parece nada casual que en estos tiempos... Diego, ¿ya estamos? Dale, para. Que en estos tiempos parezca una película, digamos, con un mensaje tan particular hacia la astrología como esta. Justo encima se llama Júpiter, en tiempos de Saturno Sagitario también, ¿no? Como muy particular. La verdad que no es una película para recomendar así como para ver, pero sí me pareció interesante poder hacer un análisis de este lugar, digamos, con estas cuestiones que están pasando ahora, porque el mensaje básicamente es que la astrología no sirve, ¿no? Obviamente que saberlo leer, eso, por supuesto. Yo siempre digo, a los yanquis les interpreto todo al revés, o sea, lo que dicen, trato de entenderlo. Vos sabés que en una página de astrología de una astróloga, una de las más renombradas, poco tiempo atrás había una propaganda que si no era de los fondos buitres de Estados Unidos, eran de los fondos buitres locales. Entonces, por eso yo aclaro, cada astrólogo tiene una manera de mirar el mundo de acuerdo a cómo es su historia de vida y va a ser la lectura que haga, ¿no? Por supuesto que eso ya lo sacaron, ¿no? Pero todas esas predicciones, ¿no?, que algunos se animan a ser más motivados por una cuestión subjetiva, ideológica, porque si vos me das argumentos teóricos, técnicos, bueno, podemos discutir, pero cuando ves que está todo muy tirado de los pelos, ¿no? O sea, en realidad uso la astrología para justificar algo o cualquier otra disciplina, ¿no? No, totalmente. Me venía a la mente eso justamente que estábamos hablando, que estabas comentando el tema de las caretas, con respecto a la identidad, ¿no? Sí. De pronto ese mensaje, cómo, ese mensaje queda en el inconsciente de la media, digamos. Sí. Entonces me parece súper peyorativo, digamos, en tiempos de grandes cambios, ¿no? No solo esos mensajes quedan en el inconsciente de la media, sino Marie-Louise von Franz, que era discípula de Freud, decía que la sombra colectiva, entra y se construye mucho más fácilmente a nivel inconsciente, colectivo que personal, ¿no? O sea, de hecho, lo interesante de ver en estas etapas de crisis es qué es lo que va a emerger. O sea, cuando hablamos de crisis, estamos hablando como una especie de quiebre, de apertura, de fisura, durante el cual va a emerger mucho material, ¿no? Si yo tengo una manera de enfocar mi vida más bien unilateral, o sea, si por ahí me permito mucho el vuelo de la mente y el estudio, ¿sí?, y tomo, digamos, interpreto la realidad de acuerdo a la estructura mental fundamentalmente, voy a ir construyendo mi sombra con una parte importante quizás de sentimientos no reconocidos, no vividos, de intuiciones no permitidas, de necesidades físicas y materiales no cubiertas. Entonces, todo eso que he dejado afuera no es que desaparece, puede emerger en mi propia existencia y también la puedo proyectar en el afuera y acusar a los otros de ser materialistas o ser muy sentimentales, ¿sí?, o ser unos delirantes y aventureros. Y esto, llevado al extremo, es lo que lleva a la humanidad a las posturas fundamentalistas, y fundamentalistas no exclusivamente religiosas, o sea, fundamentalismo a todos los niveles, ¿no? O sea, esto de necesitar encontrar al enemigo, ¿no?, alguien que encarne todo lo diabólico, todo aquello que yo no puedo reconocer en mí misma. Somos seres humanos, así que nada nos es ajeno, somos todos esos componentes, ¿no? El tema es, como bien dice ese relato, ¿no?, que todos tenemos un chacal y un lobo, y la diferencia está en si elijo alimentar al chacal o al lobo en mí, ¿no?
Y esto es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que alimento de mi propia esencia, de mi propio ser, ¿no? Y cada vez que ocurren estas crisis a nivel mundial, lo que ocurre también es un emerger la sombra de la humanidad, la sombra de nuestra humanidad, ¿no? Y la pregunta que creo yo deberíamos hacerlo de manera amplia, abierta, buscar un poco, investigar, es cuál es la sombra de esta humanidad que está emergiendo o que viene emergiendo. ¿Tienen alguna idea al respecto? Sí. Yo tengo una especie de noción, lo especulo en cuanto que la sombra del hoy no necesariamente sea nuestra, sino más bien una consecuencia de generaciones pasadas. ¿Verdad? Una consecuencia de generaciones pasadas. O sea, en cuanto a lo que somos hoy, tanto como de luz o sombra, que no necesariamente sea esta encarnación, digamos, como de luz y sombra del hoy. Yo me estoy refiriendo a la humanidad desde que comenzó hasta ahora. Cuando digo la sombra que emerge en esta humanidad actual, está respondiendo a qué. ¿Qué fue lo que estuvimos desconociendo, reprimiendo, criticando, negando? Hay una crisis de estructuras ahora, de instituciones. Hay mucha crisis en las estructuras. Lo que es convencional, lo que fue, lo que era armado, como que se nota que se está desarmando, que ya no es como antes, los rollos no están. Hay una crisis de autoridad, vendría a ser, está siendo valorizada de otra manera. Y ahí donde está la sombra, ¿qué fue lo que esa autoridad dejó afuera, expulsó? ¿Poder? ¿Perdón? ¿Poder? No, el poder es el poder de la autoridad, o sea, el poder es, digamos... La dignidad de la gente. ¿Cómo? Las verdaderas necesidades. ¿Cuáles serían? De los pueblos. O sea, esas instituciones bajo normas o sus códigos, como que en el devenir fuimos creyendo y haciendo, o sea, y entrando en esas estructuras, pero bueno. ¿Y qué quedó afuera? O sea, para mí las sí. cosas ¿Perdón? los campesinos con Ajá. la discriminación y después eso se fue cercenando por el derecho. Entonces, Ajá. todo lo que era intuitivo se fue dejando de lado. Ujú. Sí, Eli. Yo me parece como varias cosas, por ahí la tierra, el conocimiento de la tierra, de la naturaleza, lo femenino, Sí. Lo relacionado con el cuerpo, a veces también se ponía como pecado. Sí. Y el sentimiento relacionado que está muy relacionado a lo femenino y por ahí lo débil. Como que hubo una exaltación del principio masculino, Sí. hipervalorado, una hipervaloración. Sí. Entonces ahora es como que estamos tratando de equilibrar esa fuerza. Esa falta de sensibilidad. Hay una historia en la humanidad de 5.000 años como mínimo de modelo patriarcal. ¿Sí? Y ese modelo patriarcal barrió y para imponerse, evidentemente lo que hizo fue barrer con la función de lo femenino en la vida y acomodarla al modelo patriarcal. O sea, la importancia que tenía antes lo femenino durante la etapa de la matrística, durante el neolítico fundamentalmente, era, digamos, atentatorio contra la instalación del modelo patriarcal, y esa mujer que tenía un lugar importante en la vida, en la familia, en la sociedad, etc., pasó a ser la segunda del hombre. Lo vemos hasta en la mitología griega, o sea, las diosas fueron como integradas en la mitología griega como la segunda, ¿no? Era la esposa de Zeus, Afrodita, Venus Afrodita, de alguna manera pasó a ser como una especie de transgresora, pero todas esas figuras de lo femenino más arcaico, más vinculado con la madre tierra,
con la madre tierra, con la energía actónica desde el punto de vista junguiano, esa energía que tiene que ver con el poder de la naturaleza y de la vida, de garantizar la consecución de la vida a través de la vida, muerte, vida, ¿no? O sea, la muerte forma parte de nuestra existencia y la energía, esta energía actónica, la energía que tiene que ver con el planeta Plutón, justamente representa a lo femenino, la energía femenina, y esa pulsión que tiene que ver con la supervivencia de la especie. Esta energía femenina y estas expresiones en distintas culturas de diosas que tienen como esta ambigüedad para la mirada occidental actual, de cómo puede ser dadora de vida y al mismo tiempo asesina, ¿no? Bueno, esta dualidad de la diosa, en la mitología griega vemos cómo se la adjudicaron a tríadas de diosas que de alguna manera entre tres hacen una, ¿no? Las eriñas, las furias, las gorgonas, ¿no? O sea, cómo son una especie de diosas menores, pero que tienen un peso muy fuerte en cuanto a la dictaminación con respecto a la vida. Las mismas moiras, ¿no? O sea, dictaminar hasta cuándo vive un ser humano. Esto todavía se lo dejaron a estas diosas, pero ya no era una diosa todopoderosa, ¿no? O sea, la gran madre de la fertilidad, la dadora de vida, sino que pasó a ser... Entonces, la pregunta al menos que yo me hice cuando empecé a incursionar con respecto a la matrística, es ¿por qué terminó esa etapa de la humanidad? Si digo, todo funciona tan bien, ¿no? Si acá nos encontramos con una especie de paraíso donde la madre, los niños y el hombre, todos nos llevamos tan bien, ¿por qué concluye? Y acá volvemos al tema de las crisis. La importancia de las crisis en la vida del ser humano y en la vida de la humanidad. Una de las leyes fundamentales en la astrología, además de lo cíclico, es que todo está en eterno movimiento, o sea, nada se detiene. Y Carl Jung hizo un aporte riquísimo cuando, muchos, qué atrevida que soy, muchos, pero digo, cuando nos permitió entender que el ser humano, desde lo que es la mirada occidental, que esto no lo comprendíamos así, el ser humano, o la psiquis, tiende a la totalidad y no a la perfección. O sea, debo integrar todos los componentes en mí y no elegir y ser solo aquellos que me resultan más fácil. ¡Ay, qué bien que cocino! Entonces me dedico a cocinar. ¡Ay, qué bien que dibujo! Me dedico... No, todos los componentes de mi naturaleza los debo integrar. Entonces, las crisis me obligan, así como en la etapa de la matrística, quizás, cuando empiezan los grandes desastres a nivel climático, van a obligar a ese estado quizás paradisíaco a incorporar sectores de humanidad que venían huyendo de la hambruna. Por ejemplo, lo mismo que está pasando hoy en el mundo. La cantidad de gente muerta porque está huyendo, inmigrantes que huyen buscando un lugar donde comer, un país donde quedarse. Y a mediados del 2010, Sarkozy echaba a los gitanos. En Italia teníamos los campos de concentración para los inmigrantes. La ley anti-inmigración en Arizona. O sea, nos encontramos en todo el mundo. Vuelvo a mediados del 2010 de esas señales que teníamos que tener en cuenta. Ese racismo exacerbado, y estoy hablando de mediados del 2010, el atentado a Charlie Hebdo fue ahora, pero en 2010 era brutal lo que estaba haciendo el gobierno en Francia de Sarkozy con los no franceses para ellos, ¿no? Por más que sean hijos de inmigrantes nacidos en la misma Francia o sean inmigrantes de las colonias que ellos explotaron y que ahora vienen muertos de hambre a buscar trabajo allí. Entonces, esta especie de desastre universal que estamos viviendo, ¿no? Esta cosa del poder, Plutón tiene que ver con la ambición de poder y en Capricornio. Cuando yo decía, Plutón también es la obsesión, quiero cada vez más, ¿no? La concentración, la obsesión, la compulsión por el dinero y por el poder, está agudizando eso.
pero también nos encontramos con que hay un surgimiento maravilloso de lo femenino, porque como comenzamos la charla vimos cómo estaban activados los 3 signos de tierra, cómo hay algo que nos está obligando a revisar nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, con nuestro propio cuerpo, como bien decían ustedes, ¿no? Raíces, ¿no? Sí. Raíces, los orígenes. Y aquí es donde surge otra corriente y otra mirada maravillosa, que bueno, yo creo que quizás Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno, sea uno de los mejores exponentes de esto, que es, él hace referencia un poco piensa, ¿no?, la nueva humanidad, hacia dónde vamos, ¿no? Y no solo reivindica la importancia de recuperar algunos aspectos de la matrística, o volver a respetar a lo femenino, tanto en hombres como mujeres, porque no estamos hablando de acá una confrontación entre hombres y mujeres, ¿no?, sino entre funciones en la psiquis, y todos tenemos masculino y femenino en nuestra psiquis. Sino que también hace mucho hincapié en el tema del niño, los niños, las niñas y los niños. Y cuando yo les preguntaba a ustedes cuál opinan que es la sombra que está surgiendo en la humanidad y a la cual le tenemos que prestar atención, la sombra tiene una característica muy particular, que cuando algo que yo lo estuve reprimiendo, lo encerré, mientras nosotros nos matábamos de risa acá afuera, comíamos bárbaro, eso que yo encerré se va transformando en un monstruo, y cuando logra tirar la puerta abajo hace destrozos. No es que sea malo en sí mismo. Entonces, si yo estuve basureando a las mujeres, abusando de los niños, maltratando, faltando el respeto, creyendo que son pequeños hombres o mujeres que yo hago con ellos lo que quiero, es inevitable que cuando esta sombra emerge, va a mostrarnos sus peores caras, no solo las buenas, sino también sus peores caras. Y uno se pregunta, ¿cómo es que están apareciendo tantas denuncias de pedofilia, de abuso, tantas mujeres quemadas, golpeadas? Y yo creo que en cierta forma puede llegar a tener que ver con esto que hace Plutón, que es sacar todo a la superficie para que cada uno de nosotros se pueda hacer cargo de lo que le corresponde y tomar una actitud. Urano y Júpiter, cuando les mostré que estaba en Aries, ahora ya se puede, ya di vuelta todo. Urano y Júpiter en Aries, el signo de el germen que brota, el germen que surge, lo individual, y Urano que nos permite ver, Urano y Júpiter los dos nos han permitido ver hacia dónde, o pensar, tener esa visión de hacia dónde va la humanidad. Nos ha dado el impulso como para ponernos las pilas y participar en lo que elijamos, ¿no? Así se trate de una palabra, pero decirla. Así se trate simplemente de en algún momento una situación de violencia decir no, o hacer algo con ella, ¿no? O sea, algunos participarán más, otros menos, porque también vemos que astrológicamente no todos estamos tan involucrados con lo colectivo, ¿sí? O sea, hay individuos que tienen una fuerte demarcación astrológica de involucrarse con el inconsciente colectivo o con lo social. Eso es muy individual, es muy personal, ¿no? Entonces, yo creo que la sombra tiene mucho que ver con todas esas sectores de la humanidad que fueron considerados de cuarta, que fueron considerados animales, esclavizados, de esos terribles genocidios que existió en nuestro mundo, los pueblos originarios de nuestra América del Norte, Central y del Sur, los pueblos africanos, ¿no? Todo lo que está pasando con esas religiones que no han sido representadas por el poder económico. Estoy hablando, por ejemplo, de los musulmanes, ¿no? O sea, parece que
o católico, o judío, o protestante, si tengo poder a nivel mundial y si tengo guita, soy de una mejor calidad, y si no, un musulmán con guita es un terrorista. Ahora, los mismos Estados Unidos son los que alimentan el terrorismo de Bin Laden, y después utilizan. Esto, yo creo que lastimosamente lo que está ocurriendo es que se ha desmadrado como si hubiera llegado la humanidad a un límite peligrosísimo, y tenemos, porque la crisis significa eso, la posibilidad de elegir. No es solo se abre el piso bajo mis pies. En realidad puedo elegir qué hago, para dónde salto, qué lugar elijo, ¿no? Dónde me ubico. Y creo que la sombra, en lo que llamamos la sombra, se junta tanto el yanqui torturador con el terrorista que tira abajo quizás las Torres Gemelas, porque a esta altura ya ni sabemos. Entonces, vamos a estar en contra del terrorismo, la crueldad, los asesinatos, o vamos a elegir, estoy con uno pero no con el otro. Esto es lo importante en estos momentos de definir, ¿no? Si la humanidad puede rescatar lo mejor de esto que está ocurriendo, que es una opción de vida, rescatando aspectos de la mastrística que tenían que ver con el amor, con la solidaridad, con el cuidado de los niños, con el respeto por los niños, por otros seres humanos, o si entramos en esta vorágine de sálvese quien puede, y lo importante es estar del lado del poder, del lado de los poderosos, que en realidad poco importa si es musulmán, judío, católico, protestante, estadounidense o iraní, poco me importa. El tema acá creo que está pasando por otro tipo de elección, ¿no? Sí. Algo que se puede observar es cómo nos indica el clima, ¿no? La meteorología en lo que nos devuelve también, ¿no? Mediados del 2010, o sea, desde el uraniano tuvimos todos estos accidentes extraños de avión que yo les decía, y ese volcán en Islandia también tiene que ver con lo plutoniano, que bueno, se suspendieron 5.000 vuelos en Europa, todos por supuesto, tsunamis, tifones, hay una larga lista, ¿no? Parece que a mediados del 2010, cuando estaba la T cuadrada muy activada, sucedieron todas estas catástrofes también. Empezaron las olas polares a mediados del 2010. Olas polares y también olas de calor. O sea, es como que todo fue al extremo, ¿no? Y claro, después cuando pasa la fuerte activación de esta T cuadrada, es como que empieza a calmarse y a veces uno se olvida. Pero si lo tenemos presente y tomamos nota, sí, de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hay algo muy interesante del 2010, hablando de lo que la sombra por la positiva empieza a mostrarnos, ¿no? Tenemos la primera ley de defensa de la tierra en Bolivia. Evo Morales y el Congreso dictamina que la madre tierra tiene derechos y se instala la ley, ¿no? Entonces, creo que un poquito estamos ante una situación muy crítica en la cual es difícil. Muchas veces uno querría saber quién gana, quién gana, ¿no? Pero bueno, en realidad es imposible predecir. En primera instancia, me parece que eso tiene bastante que ver con el aspecto del libre albedrío, ¿no? Que me permite a mí decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago para favorecer que gane la humanidad a la que yo apunto, la que considero que debemos tener y nos merecemos tener, ¿no? O sea, la participación individual un poco en todo esto.